espacio con todos ustedes. Esta es la comunidad de aprendices de magia y el amor, donde nos integramos pacíficamente todos los seguidores de las enseñanzas del maestro Gerardo Schmedlin Torres, de todo el planeta. Estamos aquí en esta comunidad. Somos ese puente que une a todos aquellos que ya no necesitan sufrir más con la información de amor y de sabiduría y quienes la facilitan. En nombre de cada uno de los integrantes del equipo de gestores guías, le damos la más cordial y calurosa bienvenida. Reciban, por favor, el saludo fraterno de parte de Nelcy Vega, de Alejandro Vaquerizo, de Tony Chocos, de Techita Mayé, de Manuel Quispe, Manuel Pachón, Sandrita Flores, Coco Rasuri y de este su servidor, Percy Coronel Pesantes. El día de hoy tenemos una entrevista exquisita, riquísima, deliciosa, muy potente, llena de mucha energía y de mucho amor. Y para empezar, me gustaría presentar a nuestra entrevistada. Ella, desde muy joven, tuvo la inclinación hacia la sanación y hacia la metafísica. Esto le llevó a realizar distintas formaciones, también justamente en metafísica. Ella es especialista en masaje metamórfico, en sanación sirio, en yoga, en Reiki universal y en geometría sagrada. También tiene estudios de medicina alternativa, naturopatía, nutrición, masaje energético y esencias florales. También es especialista en meditación budista, luz y sonido con el maestro Ishabara. Tiene también estudios de Reiki y es facilitadora en meditación Merkaba de la escuela de Drúmbalo Melchizedek, para que lo puedan googlear y postear ahí, tremendo maestro también. Y es facilitadora también en danza sagrada. Ella conoció al maestro Gerardo Schmedlin Torres en el año 1995 y después de pasar una noche en la peña de Huayca buscando ovnis y extraterrestres, tuvo su primer contacto con él. Al estar en esa montaña tuvo la más maravillosa y extraordinaria experiencia de su vida. Hoy día nos va a contar un poquito de eso. Entonces, tan pronto cruzó las primeras palabras con Gerardo, se dio cuenta que tenía la información que ella había venido buscando durante tanto tiempo, durante mucho tiempo. Entonces, actualmente, ya después de empezar con él sus estudios y su formación, ella es facilitadora internacional autorizada y docente de Escuela de Magia y el Amor y también docente de Reiki y de Merkaba. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso, con cariño virtual, texto, bienvenidas a la maestra Mati Vélez. Maticita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola. Dios mío, con todo ese recibimiento y con todas Bienvenida, esas Mati, palabras, estoy bienvenida. aquí de verdad anonadada. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien, perfecto. Sí. Bueno, primero que todo, Percy, agradecerles a todos ustedes y hoy en este momento agradecer tus palabras lindísimas. Hago una aclaración, no soy facilitadora de danza sagrada, hago danza sagrada, mas no soy facilitadora. Ojalá quisiera ser facilitadora. Muchas gracias, muchísimas gracias por esta invitación y por esta presentación tan linda. Hola. Sí, te escuchamos. Ok. Betty, Mati. Sí, ¿Sí? te estamos escuchando. Listo. Teresa, Techita, Percy. hola Techita, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Mati. Sigo, Percy, ¿está bien? ¿Cómo van? Una Sí. buena tarde para todos Mati, ¿qué ustedes, tal? querida ¿Cómo familia. estás? Gracias, aquí todos bien, esperándote pues en familia. Mati, mira, justo vamos a dar inicio y bueno, voy a dar inicio con esta primera pregunta y la verdad la curiosidad, ¿cómo así llegas a la Escuela de Magia y Amor? Claro, un poco nos dijo Percy en el año 95, entiendo, pero cuéntanos eso, un poco de ti para saber, porque aquí muchos es la primera vez que te están escuchando. Ajá. Entonces, a ver, cuéntanos cómo llegas a la Escuela de Magia y Amor, tu testimonio, tal vez tu vida, tu experiencia, si es nos podrías contar, nos gustaría escucharte. Un abrazo, Betty. Gracias, Techita. Pues mira, siempre hago este chiste tonto, ya, tal vez me lo han oído, que el camino que encontraron los ángeles para conducirme a Gerardo fue la rinitis alérgica. Saliendo del gimnasio donde iba todos los días, pasaba frente a una librería y había un cuadrito muy chiquito, quizás algo así, pegado en el vidrio que decía que se cura la rinitis y yo, ok, como dirán, ahí está. Entonces decidí entrar a averiguar cómo era la forma para curarme la rinitis allí y encontré una persona muy linda, hablamos de todo menos de rinitis, me habló de la montaña de Huayca, me interesé mucho por ir a la montaña y bueno, ese interés por ir a la montaña duró un periodo. En ese periodo otras 2 personas ya me hablaron
de Gerardo, esta mujer de la librería, mi gran amiga, que ya hoy está bastante entrada en años, fue mi maestra de yoga. Ella me contó que en Tabio había un hombre que parecía o que decían que era un sabio, pero algo muy lejano, ¿no? Nada era claro. Y luego otras 2 personas me hablaron también de él. Y bueno, yo empecé a comentar con un grupo de amigos que teníamos de apoyo, de búsquedas y todo esto. Les conté, y era la época, como leyó Percy, yo estaba muy interesada en conocer acerca de extraterrestres, fenomenólogo, se me trabó, el fenómeno me llamaba la atención, eso me gustaba, yo quería... Fenomenológico. Fenomenológico. Eso. Entonces, eso, como dice el chavo. Entonces yo quería ir, conocer eso, saber qué era eso. Y bueno, nos organizamos una ida y la idea de ascender a la montaña, que estaríamos subiendo a la montaña a las 3 de la mañana, cosa absurda. Quienes ya han subido a la montaña saben que es un absurdo pensar uno a las 3 de la mañana si no tiene una guía, si no tiene unos buenos equipos, por lo menos una buena linterna y alguien que conozca la ruta. Era un poco loco y éramos 2, 4, 6, 8 personas, entre ellos 2 adolescentes, no, éramos 10, 2 adolescentes, así, nada, a la aventura. Estuvimos haciendo camping hasta las 3 de la mañana y de ahí salimos supuestamente a ascender a la montaña. No, nunca llegamos a la cima, fue un poquito caótico, con caídas, resbaladas, perdidas, dábamos vueltas hasta que... Sí, hasta que en algún momento yo dije, yo no sigo, esto aquí loco, porque la verdad era muy, muy arriesgado. Y bueno, nos quedamos ahí hasta cuando amaneció y apenas amaneció, yo identifiqué cómo salir de ahí, cosa que no es muy fácil para mí, porque no nací con el sentido de la orientación, y caminé y llegué a la casa y ahí fue cuando lo conocí. Entonces esa fue, digo, Los Ángeles, el camino que se buscaron para llevarme a que lo encontrara, a que encontrara este hombre. Y tan pronto crucé palabra con él y como me habían dado la referencia de que tenía dificultades para caminar, que probablemente había tenido polio, me habían dicho, en fin. Y cuando le vi y intentó caminar o hizo el movimiento para caminar y me di cuenta que tenía dificultad en sus piernas, yo inmediatamente dije, wow, estoy frente a este sabio. Y ahí comenzó, eso fue en el año 93. Creo que hay un error en mi página. Sí. Está 95, pero en realidad fue en el año 93. Sí, dice 95, claro. En un mes de julio del año 93. Y llegué donde él, y la verdad fue que desde ese mismo día le pregunté si podía regresar, que si podía volver, y me dijo que claro. Entonces le conté a los 2 hijos, Catalina y Andrés, acerca de esta experiencia, y a partir de ahí yo iba todos los fines de semana, si podía, a quedarme desde el viernes hasta el domingo por la tarde, y fueron muchísimas las experiencias vividas, muchísimo el aprendizaje directo de él. Yo tenía no sé cuántas preguntas, así que esto fue para mí mágico, fue un regalo de la vida espectacular. Gracias, Mati. Te paso, Percy. Gracias. Qué maravillosa experiencia. Buenas noches, Mati. ¿Cómo estás? Te saludas, Hola, Andrea Flores. Sandra, qué rico conocerte. ¿Cómo has estado? Sí, muy bien, gracias. Y bueno, feliz de tenerte esta noche aquí, porque para todos nosotros va a ser muy enriquecedor conocerte, conocer tus experiencias y aprender mucho de todo lo que tú vienes facilitando, ¿no? Entonces yo te voy a hacer una segunda pregunta, ya, que eso me encanta esa pregunta. Por favor, dinos, ¿cuáles son, a tu criterio, las 3 principales enseñanzas de Escuela de Magia del Amor? Wow, esa es una pregunta bastante compleja. ¿Sabes por qué es compleja? Porque es muy amplia. Y ustedes saben, es demasiado amplia Escuela de Magia del Amor. Pero voy a destacar algo, y es, si lo pongo en hombros de Gerardo, directamente, que fue ese ser que nos entregó esta información, la neutralidad. Es un punto que yo destaco de manera importante, porque nunca hubo durante la enseñanza de él algún campo que se polarizara a favor de ninguna rama, ni raza, ni color, ni nada. Era una neutralidad total. La no existencia
de ese concepto que nosotros llamamos maldad, ver ese criterio que él nos enseñó, el malo, el bueno, el justo, sino que todo correspondía a algo perfecto. Esa neutralidad me encanta. La segunda, podríamos decir que es que fue un estandarte que mantuvo la convivencia pacífica y armónica a través del conocimiento, la aplicación y la vivencia cotidiana de las 7 leyes del universo. El otro, ya que me pones así pues con 3 nada más, el trabajo sobre sí mismo, la responsabilidad de trabajar sobre nosotros mismos utilizando todo el paquete de información, pero ahí nos podríamos remitir a las 7 llaves maestras, utilizando esas 7 llaves maestras permanentemente en nuestra vida, en nuestras relaciones, en todo. He hecho algo así como... Sí. Un resumen, sí, porque en realidad tenemos muchísimas enseñanzas, ¿no? Pero bueno, son perfectas. La neutralidad, la convivencia pacífica y el trabajo sobre uno mismo diario, utilizando pues esas 7 maravillosas herramientas del amor. Muchas gracias, Mati. Tony tiene una tercera pregunta. Sí, Maticita, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Tony, hola, ¿cómo Nosotros vas? con Mati nos conocemos personalmente de una visita que hice a Chía hace un par de años y me atendió, wow, maravilla, como si fuera familia. ¿No? Sí, creo que nos reconocimos como familia y nos tratamos igual. Qué rico, gracias. Sí, fue muy lindo, de verdad. Compartimos un buen rato. Sí. Oye, Maticita, se quedaron 2 cositas pendientes de la pregunta de Techita. Y era que un poco tú nos contabas la vez pasada de lo especial que era tu padre, de tu papi, y que tú tenías unos dones desde pequeñita, que a mí me quisiera un poquito saber eso. Que nos Yo no sé contaras. si serían dones. Sí. Eran simplemente estados ahí. Sí, mira, yo tuve una gran bendición. Yo tuve una niñez difícil en un sentido, pero extraordinaria y maravillosa en otro sentido. En un sentido difícil porque nací en una época donde en Colombia estaba lo que se conoció como la violencia o guerra de los partidos. Entonces fue una época muy dura para el país, supremamente dura. Yo obviamente estaba muy pequeñita, pero sobre los 7, 8 años que ya me daba cuenta, pues pasé por la experiencia de ver cosas difíciles. Sin embargo, había algo muy bello y es que lo que yo llamé el oasis, que era que al interior de el hogar conformado por papá, mamá, no habían peleas, excepto la de nosotros los hermanos, cuando como niños nos poníamos a pelear, pero nunca había papá y mamá, jamás los vi pelear. Si lo hacían con mucha discreción, porque yo que era bien, vivía atenta a muchas cosas, jamás les vi pelear, había mucha armonía y papá fue un hombre que yo diría que se adelantó en el tiempo, porque era como hoy día, lo que podría ser un hombre hoy día, un poco más avanzado que hoy día, con unas ideas muy claras, con un manejo de nosotros los hijos, con mucha armonía, donde él era amigo, era confidente, era el parcero, como decimos acá de manera popular, era ese compañero de vida, era el consejero, era un hombre realmente extraordinario. Todos los hijos hacemos ese reconocimiento. En algún momento que nos hemos reunido, decíamos, wow, todos tenemos la misma idea de papá, de ese hombre como justo, como les digo, ese confidente, ese gran amigo. Papá tenía lo que podríamos llamar, bueno, lo voy a calificar así como un libre pensador, donde él no se inclinaba por ninguna religión en particular, sino que sabía que el universo era mucho más que eso. Yo recuerdo una vez cuando en el año 69 lanzaron un cohete a la luna, que el sacerdote del pueblo dijo que eso no podía ser, que eso no, y papá decía, no, eso sí puede ser. No hay más vida fuera de la Tierra. Papá decía, sí hay más vida, solo que no lo puedo demostrar, pero hay más vida. Entonces yo crecí con esa motivación de algo más allá. Y por otro lado, mamá, una extraordinaria mujer, súper religiosa, católica. Entonces fue una combinación muy bonita porque ella, por un lado, nos daba todos esos elementos relacionados con lo que ella consideraba que era fundamental, que era espiritual para nosotros. Yo algunas veces me rebelé, pero hoy día hoy veo la grandeza de esas 2 enseñanzas en las cuales ellos nunca discutieron ni pelearon. Eso fue algo muy bonito porque papá nos decía cosas, nos enseñaba cosas y mamá nunca se molestaba por eso y mamá nos hacía leer
el testamento y todo esto y la Biblia, y papá no se molestaba por eso. Entonces, yo crecí en un hogar donde el respeto jugaba un papel vital. Papá y mamá tenían partidos distintos y en las épocas de elecciones, ella iba a votar por su partido, él iba a votar por su partido. Cuando regresaban a la casa se decían, ¿y cómo te fue? Y se daban un abrazo, un beso y se contaban cómo les fue. Y nunca había peleas. Yo crecí con ese modelo y siento que me formó muchísimo. Ahora eso que tú dices de dones, yo no sé si serán dones. Bueno, de Facultades superiores. De chiquita tenía la posibilidad de ver de pronto lo que otros niños no veían, porque todos los niños lo ven, solo que de pronto sus padres en conversaciones le han bloqueado inconscientemente y le dicen, no, te lo estás imaginando, algo así. Yo tuve la fortuna que tanto papá como la madre de papá, es decir, la abuela, y una profesora de primaria me mantuvieron muy motivadas al respecto. Mamá sí decía que yo era muy fantasiosa, que yo era muy imaginativa, ella siempre decía, esta niña imagina muchas cosas. Pero papá me decía, deja fluir eso, no le cuentes a nadie porque los otros niños podrían burlarse de ti, las otras niñas, o maltratarte. Entonces yo era muy cuidadosa, aprendí a ser muy cuidadosa, muy prudente desde chiquita de no contar eso. Pero sí, efectivamente, recuerdo experiencias muy lindas con seres que yo en ese momento no sabía exactamente qué era. A mí me ayudó mucho cuando llegué donde Gerardo. Y empecé a contarle y él a clarificarme qué era lo que había vivido. Fue muy lindo. Y también a través de sueños. Antes de llegar a donde Gerardo, venía teniendo una serie, desde hacía muchos años, una serie de sueños en donde se me mostraban muchas cosas. Entonces, cuando yo le conté a él, me dijo, lo que ha pasado es esto. Y ya me explicó, por ejemplo, qué eran las dimensiones, otras civilizaciones, cómo se vivía en otros mundos, pero yo no lo tenía tan claro. Era toda una serie de información que para mí no era tan clara. Y él fue el que me ayudó a clarificar eso, a tenerlo muy presente y a decirme, capitalízalo porque es una enseñanza muy bonita. Yo no veía la hora que fueran las 8 de la noche para irme a dormir. Y el esposo me decía, ¿pero por qué te gusta dormir tanto? Decía, es que me encanta. Es que iba a dormir y eran unas experiencias muy lindas. Viajar. Viajar, exacto, viajar. Qué lindo, Matita. Oye, que contigo verifico una vez más eso que es mi teoría, que todas las personas que fueron discípulas directas de Gerardo, o las que llegaron al inicio, todas tienen algo. Luz Estela, tú, Susi, Nubia, las que yo he conocido, tienen una pequeña facultad superior u otro nivel. Qué rico, qué bueno. Sí, pero no solamente las personas que de pronto tuvimos el contacto directo, porque yo ahora lo veo con personas que vienen trabajando, estudiando conmigo estos 20 años y han empezado o a desarrollar o a aumentar esas capacidades. Uy. Perdona, que tengo a Cielo que la estoy silenciando, que está con el micro abierto. Sí. Y no me deja silenciar a Cielo. Cielo, por favor, cierra tu micro. Ya bueno, continuamos. ¿Me escuchas, Mati? Sí, ¿no? Sí, perfecto, te estoy escuchando muy bien. Vale, buenísimo. Pues la pregunta es que había una pregunta que continuaba, era, ¿nos podrías contar algunas anécdotas personales de Gerardito, ya que lo conociste, fuiste testigo directo de muchas cosas? Algo para conocerlo mejor a él a través de ti. Sí. Hay una cosa que a mí me gusta remarcar siempre que hablo de Gerardo, y es su capacidad de la coherencia. Cuando yo llegué a su escuela, que en ese entonces todavía no estaba organizada de esa manera, fue muy lindo ver cómo este hombre era tan coherente en lo que decía y lo que hacía. Obviamente reflejaba su pensamiento. Yo era una persona que lo observaba mucho porque realmente había leído mucho acerca de los sabios, pero no tenía la oportunidad de conocer uno. Entonces, cuando lo conocí, yo quería copiar, ver, absorber hasta la última gota de lo que era él como ser. No su personalidad, es que su personalidad era tan suave, tan totalmente suave en esa coherencia, ¿no? Una vez, por ejemplo, bueno, cuando yo llegué a Único Mundo, no me acuerdo en cuánto tiempo, meses seguramente, me preguntó o me invitó a formar parte de la comunidad. Yo estuve dichosa de ser parte de la comunidad. Hacía alguna labor como la comercialización del pan que producían y
Y por eso yo iba todos los jueves, aparte de los fines de semana, iba todos los jueves a reunirme con él y a contarle pues cómo iban los adelantos, etc. Y una vez había que resolver algo y hubo junta, la junta directiva, y nos reunimos todos. No la directiva, toda la comunidad. Y de repente se formó una discusión entre dos miembros por alguna razón, no recuerdo bien qué, y llegó un momento muy crítico y que estaban muy molestos, se pusieron de pie y se decían cosas muy fuertes. Y él, todo lo que hacía o todo lo que hizo fue mirar ahí. No los miraba a ellos, sino mirar. Pero no hacía nada, yo lo observaba. ¿Será que se va a molestar? ¿Va a decir, por favor, cállense? ¿O va a decir, mire, vengan? ¿O iba a ser conciliador? O nada, nada. Él solamente ahí. Finalmente alguien también del grupo se puso de pie y habló con ellos y logró conciliarlos, reconciliarlos y calmarlos. Una vez que ya se calmaron y se sentaron, todo lo que hizo, todo lo que dijo fue, ¿podemos continuar? Esto a mí me dejó perpleja. No tomó ninguna posición, ninguna. Simplemente podemos continuar y se continuó la reunión como si nada. Yo no me atreví nunca a preguntarle por qué lo había hecho, no, me sentía irrespetuosa si lo hacía, porque es que reflejaba un grado de respeto por las situaciones de los demás que era impresionante. Respetaba todo lo que los demás pensaban, era, si lo piensa así. Hubo algo que a mí dentro de esas anécdotas, con lo cual yo me confronté en algún momento, porque cuando las personas le decían algo, él decía, tienes razón. Y yo decía, pero ¿cómo que tienes razón si en otro momento a mí misma me ha dicho, con una pregunta similar, me ha explicado unas cosas? ¿Por qué le dice que tiene razón? Entonces un día le pregunté, ¿por qué? ¿Cuál era la diferencia? Y que a veces decía, sí, tienes toda la razón, y otras veces respondía y explicaba algo relacionado con la pregunta. Y me dijo con esa ternura, con esa dulzura de siempre, esa comprensión, Maticita, date cuenta cómo te hacen la pregunta. Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, si la persona no pregunta, sino que afirma algo, esa persona tiene toda la razón. Entonces yo no le voy a decir lo contrario. Si me pregunta mi opinión o estoy en clase, sería diferente. Oh, ahora aprendí algo importante, muy importante. Y tenía que ver con el respeto, pues, hacia la otra persona. Si la persona me dice, ¿tú qué opinas? Me gustaría saber, entonces ya yo le explico. Pero si me dice, ¿cómo te parece esto? Me está contando. Mi respuesta es, qué bueno, tienes toda la razón. Y listo. Eso me llamaba mucho la atención. Otra anécdota muy bonita. Ustedes me dicen si tengo el tiempo o no. Dale, estamos en tiempo. Una anécdota lindísima, me encanta. Ya empezó a tener los grupos, ya grupos muy grandes, y entonces un día se terminaron los 2 días de clase, eran, no sé, ya por la tarde, y entonces dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo con la próxima fecha. A ver, ¿para cuándo podría ser? Yo tengo disponibilidad, tales y tales y tales, y dio 3 opciones. Y de repente se levantó un murmullo en el salón, y todos hablaban, él me dijo, ven, observa lo que va a suceder. Yo no sabía qué iba a suceder. Entonces me dijo, observa, nada más, mira. Se levantó el murmullo, todos hablaban, y después ya de unos minutos, nada, que se ponían de acuerdo. Víctor, una persona también muy linda que estuvo muy cerca a Gerardo, tocaba la campanita para pedir que por favor pararan, y seguían. Y de pronto, al tocar la campanita, unos bajaban el tono, su voz, y de repente salían las voces que decían uno al otro, pero ¿por qué tiene que ser ese día? ¿No? Y entonces esto causaba risas y todo. Entonces cuando ya ocurrió todo eso, dijo, bueno, volvió y tomó su libreta y dijo, bueno, entonces nos reunimos el 28 de X mes, el 28 de marzo a tal día. Y todo en silencio, listo. Y terminó la reunión. Dijo, ¿viste lo que pasó? Entonces era muy bonito ver ese tipo de conductas con todo el respeto. Decía, los seres humanos todavía no tenemos la capacidad de autoasumirnos al punto de reconocer las necesidades del otro y ponernos de acuerdo. Entonces necesitan a alguien que les diga qué día. Eso no es malo ni es bueno, simplemente estamos ahí.
Qué lindo, Gerardito. Entonces, por eso yo digo que yo aprendí mucho de la convivencia, del estar cerca a él. Aprendí muchísimo de su conducta, de el respeto por el otro. Si le contaban que en clase había una persona que de pronto no era el más adecuado, decía, es el que más lo necesita. Siempre todo ese tipo de cosas tan lindas, muy lindas. Y eso lo recuerdo con mucho respeto, con mucho amor, y me sirve de inspiración en algunos momentos, lo recuerdo y digo, él hubiera actuado de esta y esta manera. Entonces me ayuda muchísimo a también mantenerme centrada. Y lo del cuidado de su energía vital, que dicen que es lo que hace maestro al maestro. Sí, sí, él cuidaba mucho eso de una manera muy, muy natural. Eh, meditaba, él nos contaba que a veces le tomaba hasta 2 horas subir el rango de energía para entrar en comunicación con el maestro, pues que él siempre se refería al maestro. Hasta 2 horas, wow. Sí, Mati, sí, perdón, hay un ejercicio que hacen en magia, que es la búsqueda de la felicidad con los ojos vendados. Yo tuve la oportunidad de hacerlo 2 o 3 veces y es fantástico. Y yo sé que también lo hizo con ustedes. ¿Me cuentas un poquito tu experiencia? no sé exactamente cuál sería el ejercicio de los tantos que hicimos, no sabría exactamente cuál sería. Es uno que donde te buscan, te vendan los ojos y tienes que buscar un objeto que está dentro del salón. O dentro del Oh, campo. sí. Ok, sí. Bueno, yo no sé cómo lo llamaron, pero esa era la guía de los ángeles, que te iba Sí, sí. indicando cómo llegar. Es un ejercicio para darnos cuenta cómo nosotros permanentemente estamos teniendo guía de los seres a los cuales llamamos ángeles, esos mensajeros de Dios. Todo el tiempo nos están dando información, guías, pero nosotros en nuestro ruido continuo a veces no, casi siempre no escuchamos la información. Entonces, ese ejercicio es una forma de sensibilizarnos para llevarnos a que podamos aprender a reconocer en la cotidianidad las señales de la vida, las señales que nos está dando la vida a través de los ángeles. Por ejemplo, yo les dije que iba caminando, pasé por la librería y de pronto sentí la imperiosa necesidad de mirar la vitrina. Eso es un empujoncito de los ángeles. Cuando recibimos esas señales, esos detalles, inmediatamente las captamos. Pero si uno no sabe, las deja pasar y dice, pero ¿por qué me interesa eso? Yo sigo mi camino. En mi caso, el aviso era muy claro. Se cura la rinitis. Conocí a Gerardo, llevo 20 y tantos años y continúo con rinitis. Entonces, ese ejercicio es con esa finalidad de conducirnos para que veamos cuando sí, cuando no, cuando es el ángel de la oportunidad, cuando es el ángel de la advertencia que te está diciendo no lo hagas, para que no caigamos en terquedades, ¿no? De ahí se aplica la ley 3.7. Entonces, no insistas más porque ya te están diciendo que no. A veces las personas caemos en la insistencia porque nos enseñaron que había que ser persistente, la cultura nos dijo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos ir más allá de lo que ya la vida nos está diciendo que no. Nos volvemos tercos, insistimos y después tenemos resultados poco gratos. Casi siempre tenemos resultados poco gratos. Este ejercicio es bellísimo. Vale, Matita. Y antes de darle el paso a Coquito, cuéntanos eso de que nos contabas que tú presentiste o sentiste que Gerardito ya se iba, que nos Sí. contaste algo de eso. Sí. Con Gerardo yo tuve una experiencia muy, muy particular. Y fue que un día que llegué, un jueves que llegué, yo llegaba más o menos sobre las 9 de la mañana, después de dejar los niños en el colegio, y seguía derecho hacia el norte. Llegué, lo pregunté, me dijeron, ve a la habitación, que él está allá. Toqué la puerta, él me invitó a pasar, y cuando abrí la puerta, yo me quedé parada, me detuve porque él era, pero no era. Su cuerpo estaba completamente como transparente, si cabe la expresión, en un tono muy como cremita, ligero, y yo tuve una impresión muy fuerte, me quedé parada, y él extendió el brazo, la mano, y me dijo, sigue, ven. Cuando ya hizo, dije, bueno, está aquí, ¿no? Porque yo tuve la sensación de que él estaba, pero no estaba. Entonces llegué hasta donde él, ya me acerqué a él, lo toqué, el abrazo, el beso. A él le gustaba mucho abrazar, por eso es que todos aprendimos a abrazar. Entonces,
simplemente hablamos ese día y ya, y me fui. Yo nunca le pregunté qué había sucedido, me sentí incapaz de violar ese momento, me pareció que era un momento muy íntimo de él y no fui capaz de hacerle ninguna pregunta. Yo le conté a las mismas dos amigas que me habían hablado de él al comienzo, les conté lo que había sucedido y yo supe, les dije, muchachas, él no va a durar mucho tiempo, él se va, su misión está terminando. De hecho dije, yo a partir de ahora no pierdo, si antes no perdía una clase, ahora sí que menos, fines de semana, por la noche, por la mañana, porque, bueno, por un lado, porque era muy lindo estar con él, aprender de él, pero por otro lado yo presentía que estaba muy próximo a partir. Y luego ocurre una experiencia cuando él parte, fue una experiencia muy impresionante para mí, porque yo estaba en Bucaramanga. Bueno, yo empecé a dictar magia porque un día me llamó y me dijo, ¿estás lista? Y me dio ciertas indicaciones. De hecho, él me daba sus carteleras para que yo hiciera las carteleras iguales, exactamente iguales. Entonces yo me reunía con él muy a menudo y yo le contaba a los estudiantes acerca de él, y porque todos me preguntaban cómo era, qué hacía. Y entonces yo les contaba y decía, pero ¿cuándo va a venir? Entonces yo empecé a decirle a él, a invitarlo para que fuera con los grupos, para que fuera, bueno, sacar una fecha y le dictar un taller. Entonces finalmente con Bucaramanga se logró que para ese febrero él iría a dictar Escuela de Padres, que es un taller absolutamente bello. Entonces ya él estaba listo para ir, cuadramos como a finales de noviembre, principios de diciembre, no recuerdo bien, cuadramos fechas y yo le dije, yo te cedo una de las fechas que yo tengo establecidas para mí y vas tú y qué maravilla, listo. Y bueno, y en diciembre él se rompe el tobillo y entonces un día me llama su esposa y me dice, creo que fue como en enero, no recuerdo muy bien, y me dijo, Mati, vamos a cancelar el taller porque no se ha recuperado y no creemos que alcancemos a ir para esa fecha. Entonces dije, bueno, ella misma incluso llamó a las personas para cancelarles el viaje y yo fui y cumplí la cita que yo tenía con ellos, el compromiso que tenía con ellos, que era 8 días antes de lo que él iba a ir. Ok, estábamos almorzando como a la 1 de la tarde y el grupo me preguntan, algunos del grupo me dicen, bueno, entonces cuéntanos, Gerardito va a venir, qué rico, en 8 días, creo que eran 8 días, no estoy muy segura. Y de repente, eso era a la 1 de la tarde, y de repente yo de una manera muy espontánea les dije, yo no creo en eso, despídanse, él no va a venir, ya él terminó aquí su ciclo, ya él se graduó. Y de repente yo me di cuenta de lo que estaba diciendo. Y les dije, no, perdón, no sé de dónde me sale esto. Todos me miraron como, ¿qué está pasando? No, por favor, no crean esto, algo que ha sucedido entre mí, pero por favor no. Y yo me decía internamente, ¿de dónde saqué esto? ¿De dónde estoy sacando yo esto? Y bueno, terminamos de almorzar, nos fuimos a clase y a las 4 de la tarde alguien me interrumpió. Había una llamada telefónica de Catalina, la hija, o sea, mi hija, voy a utilizar el término mi, para informarme que Gerardo había muerto ese día a las 10 de la mañana. Eso fue para mí muy impactante, muy, porque ¿cómo es que de alguna manera yo tenía esa idea en mi cabeza? Yo digo que él me puse ese pensamiento, dile al grupo que no voy a estar. Fue muy impactante para mí, todavía sigue siendo muy impactante para mí. Matita, qué lindo, gracias por compartirnos. Hay preguntas del público, de los asistentes, pero lo vamos a dejar para el final de la entrevista. Hay, ¿vale? Un espacio para preguntas y respuestas. Y Coquito toma la siguiente pregunta. Gracias, Mati. Con mucho gusto, mi Tony. Maticita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te saludo a Coco. Mira, Maticita, tengo una pregunta también para poder seguir con la entrevista. Y más que todo, bueno, más que preguntas, es que nos cuentes un poquito de la importancia que es de tomar conciencia sobre la alimentación y la importancia también del uso del lenguaje. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí. Para mí, en mi criterio muy personal, por supuesto, respeto mucho el criterio de otras personas, la alimentación juega un papel fundamental en el trabajo espiritual. Y quiero hacer una aclaración aquí también muy importante, y no es que una persona no logre avanzar por el hecho de que no tenga un determinado tipo de alimento, eso no es cierto,
Puede ser una persona con alimentos básicos y sin embargo tener un crecimiento a un ritmo adecuado. Sin embargo, en algún momento su energía no va a poder ir más allá de lo que es su misma alimentación, que tiene también que ver con pensamiento, actitud, etcétera, le permite ir allá. Pero tiene mucho, mucho que ver la ingesta de cierto tipo de comestibles, cuya energía es muy densa y absorbe, jala nuestra energía vital, consume nuestra energía vital. Por ejemplo, si voy a poner el ejemplo exacto que usaba Gerardo, porque me encantan esos ejemplos. Si yo consumo un pedazo de carne para convertirlo en glucosa, yo necesito recurrir a mi energía vital para procesarlo y convertirlo en glucosa. Entonces, ahí tenemos dos energías, la energía vital y la glucosa. Pero resulta que si comparamos la energía vital y la glucosa con el petróleo crudo y la gasolina de alto octanaje, la energía vital sería la gasolina de alto octanaje y la glucosa sería el petróleo crudo, haciendo un comparativo. Entonces, pensemos, ¿sería adecuado que yo compre energía de alto octanaje, gasolina de alto octanaje que puede servir para un transbordador especial, compre eso para sacar petróleo crudo y usar petróleo crudo? Porque si lo voy a refinar, eso es otra cosa, pero si para usar petróleo crudo parece que no es un buen negocio. Y eso mismo pasa con nuestro cuerpo cuando nosotros consumimos comestibles densos. Y es que consumimos demasiada energía vital. Y entonces ese consumo hace que sigamos muy pegados a ciertas conductas. Por eso hay personas que dicen, pero es que me cuesta un trabajo salir de, yo sé que no debo decir esto, yo sé que no debo hacer esto. Ayer hablaba con una consultante y me decía, me gana mi rabia, me gana el malestar, me gana las ganas de ir y pegarle al otro o la otra. Entonces, ese me gana tiene varios rangos, por supuesto, tiene mucho, en parte, no quiero decir que el 100%, pero sí en parte tiene mucho que ver con la alimentación. Ahora, otra aclaración. No por ser vegetariano, ser vegano o por ser 100% naturista, vamos a decir que esta persona va a ir más rápido, porque hay personas que no comen carne, no porque tengan un desarrollo espiritual, sino porque les da asco o porque no les gusta o lo que sea. Pero lo que sí es claro es que cuanto más avanza una persona en su desarrollo espiritual, más se acerca a una alimentación más acorde con su entidad biológica, con su estructura biológica, con su fisiología. Se va acercando cada vez más y tarde o temprano, más temprano que tarde probablemente, va a cambiar su forma de alimentar por una razón demasiado simple. Porque su cuerpo está teniendo esa energía que nutre la mente. Entonces su vibración va a llegar un momento en que le dice, esto ya no me sirve. Y el mismo cuerpo lo va a rechazar. Por eso nosotros hacemos chistes, sobre todo en Reiki, que les digo a las personas cuando hablamos de alimentación, yo les digo, y no se preocupen, que ustedes no tienen que dejar las carnes los van a dejar a ustedes. Y hay historias e historias e historias. Por ejemplo, un señor que llega meses más tarde me dice, ¿cómo te parece lo que me sucedió? A mí me encanta el pollo. Y mi tía prepara un pollo delicioso que solo me lo hace a mí cuando voy de visita. Y después que salí de tu curso, después de X, no sé, días, llegué donde mi tía y mi tía, claro, divina, me preparó el pollo. Y yo dije, qué rico. Y me lo fui a comer y me lo puse en la boca y el sabor era como si tuviera plumas en la boca. Y si yo no sabía qué hacer, ¿yo ahora qué hago? Entonces él con discreción se paró, botó ese bocado y listo, volvió y empezó a comer lo demás. Y la tía lo miraba, bueno, y el pollito que te preparé. Yo decía, no sabía cómo decirle a mi tía, cómo le explicaba a mi tía este fenómeno. Pero volví a poner otro pedazo y sentí náuseas. Y Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero concluyó ahí, se liberó de la responsabilidad diciéndole a la tía que estaba sintiendo que le caía pesada la comida, en fin, no comió. Y ese tipo de historias lo hemos oído muchísimas veces, muchísimas, porque tu energía empieza a elevarse y al elevarse simplemente tu cuerpo dice, no, no me lo des, no quiero eso, te lo rechaza, ¿sí? Por eso les digo que para mí, en mi criterio, es muy importante la persona que asume su proceso de desarrollo espiritual, ir
complementándolo con las diferentes áreas que esto requiere, el lenguaje, ejercicio físico, alimentación, obviamente la forma de vigilancia del pensamiento, cómo se relaciona, cómo actúa, en fin, todo eso, ¿no? Pero en la parte básica de nutrir el cuerpo, es importante que empecemos también a ser responsables de qué me como, qué le pongo a mi cuerpo. Y hay otro factor que para mí también juega un papel muy importante, es el respeto por el animalito, por los animalitos. Si de hecho con las plantas le decimos a la lechuga, ¿me regalas una hojita? Obviamente, lo tenemos que hacer con discreción, porque si nos oyen dicen que estamos locos, ¿no? Pero si ya somos capaces de tener esa cercanía con los seres vivos, que las plantas también lo son, por supuesto, en otro nivel, pues con mayor razón con un animalito. Cuando pienso que un animal sufrió para que yo coma, cuando yo tengo otras formas, ya no soy la primitiva, ya mi cuerpo no es tan primitivo que requiere energía densa como el de las carnes, eso para mí por lo menos me pone a pensar, a reflexionar. Y eso no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo, ni más faltaba. Reitero lo que dije hace un rato. Eso no quiere decir que una persona porque come carne no va a tener desarrollo espiritual. Por supuesto que lo va a tener. Por supuesto que lo va a tener. Pero precisamente al ir alcanzando ese estado, dice un día, uff, ya no sigo aquí. Y cambias. Como cambias otros hábitos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo y muy claro. Muchas gracias, Mati. Sí, pero por favor, que las personas no digan, ok, entonces yo quiero cambiar mi alimentación hoy y hago un pare. No lo recomiendo, no lo recomiendo porque no es saludable, no es respetuoso con su propio cuerpo. Y si voy a ser respetuosa con el animalito, necesito comenzar siendo respetuosa por mi propio cuerpo y mis propias necesidades y la estructura que traigo. Si empiezo a modificar, hay personas que lo pueden hacer así, otros no, empiezo a modificar la alimentación, pues te estoy siendo congruente con esa expresión de amor y respeto por la naturaleza. ¿Sí? Genial, muchas gracias. Me queda muy claro de que el cuerpo solito te va a pedir en qué momento necesita el otro tipo de alimentación, ¿no? Sí, ahora hay una cosa, si definitivamente tú estás interesado en hacer un cambio y empiezas gradualmente, pero hay un día en que tu cuerpo te pide comerte algo, un pedazo de pollo, un pescado, una carne roja, lo que sea, tu cuerpo te lo está pidiendo y puede que ni siquiera sea tu cuerpo, sea tu mente que ya tiene la costumbre, pues dáselo. ¿Por qué razón? Porque le estarías violentando el cuerpo en ese momento. Se lo das, sabiendo que poco a poco, paso a paso, vas a ir haciendo el cambio. No tienes por qué flagelar el cuerpo, llevarlo al límite, no tienes por qué. Yo siempre he dicho, y para mí fue muy fácil este proceso porque yo no lo sabía, pero de niña no me gustaba comer, detestaba la comida y esto fue todo un dolor de cabeza para mis padres porque el rechazo a la comida era impresionante. Pero me di cuenta ya adolescente que visitaba a una gran amiga, que a propósito hablé con ella hoy, y su madre, tenían una señora que trabaja en casa, y su madre le dirigía unos platos absolutamente deliciosos con vegetales, y yo comía con un gusto, pero yo no me daba cuenta de eso hasta que ya estuve más grande. Fue cuando me di cuenta que yo tenía y cuando de pronto llegaba a sitios donde había vegetales exhibidos y eso, yo me quedaba mirando esos vegetales y les juro que sentía que se me hacía agua a la boca, una necesidad de comer, de cogerlos y comerlos así. Entonces ya más grande, cuando yo asumí mi rol de mi propia alimentación, me di cuenta que eso era lo que me pasaba, que lo otro para mí era muy pesado, lo comía, me hacía daño, me provocaba náuseas y yo quería comer vegetales. Entonces yo estuve más o menos hasta los 20 y algo años en esa dualidad en que no comía con mucha dificultad, hasta que conocí a un chico del cual me enamoré y me dijo que las carnes eran muy ricas, era francés, preparaba unos platos exquisitos y empecé a comer directamente la carne. Entonces le encontré gusto y empecé a comerlas, pero mi sistema digestivo se echó a perder completamente, era un desastre y estuve como 20 años comiendo carnes hasta que un día dije no más, y lo que más me ayudó fue que nació el primer hijo, y el primer hijo, tan pronto a los 8 meses le fuimos a dar una compota de ternera, la rechazó de una manera espontánea,
intenté 2, 3 veces y dije, uy, este niñito nació igual que yo. Y en ese momento yo tomé la decisión de que no lo iba a forzar, ni muchísimo menos pues a obligar a que comiera carne, y que yo iba a cooperar para que él tuviera un espacio igual. Y coincidió Los Ángeles actuando que el esposo tuvo una situación de salud muy severa y el médico le dijo, señor X, usted no puede volver a comer carnes por un periodo largo, como unos 6 meses. ¿Hasta qué? Entonces yo aproveché esa coyuntura y empecé a aprender cómo preparar otro tipo de alimentos que fueran muy agradables para que todos pudiéramos comer y ya. Y volví, ahí sí ya establecí, de esto hace un montón de años, Andrés ya tiene 36 años, hace muchos años, que ya yo dejé de consumir carnes, no volví nunca más a consumir carnes. Pero les digo, si un día mi cuerpo me pidiera, lo haría. Si mi cuerpo me dijera, cómete un pescado, yo lo haría. De hecho, lo he hecho alguna vez. Pero Genial, soy muy muchas gracias, cuidadosa Mati. con eso. Claro que sí. Es, Muchas gracias. Te doy pase, hermano. Por favor. espectacular, muchas gracias por lo compartido, Mati. Muy buenas noches. Te habla Manuel, Hola, Manuel Quispe Manuel. desde Perú. Y bueno, me siento identificado con lo que, con todo lo que has dicho justamente de esta Qué parte bien. de la alimentación y pues lo he podido verificar que definitivamente pues el cuerpo es totalmente distinto con un tipo de alimentación diferente. Bueno, entonces, con respecto a lo que sigue justamente en las preguntas que hemos podido elaborar, hay una Sí, que en definitiva yo también la propuse, mis amigos la propusieron porque nos parece muy importante que nos cuentes o que profundices en el tema de la importancia del autoestudio, del autodesarrollo, ¿no? Del mejorar, de crecer, del realmente comprometerse con ser un estudiante de esta información, no simplemente conectarse a esta entrevista, conectarse a una charla y luego todo el resto de la semana, pues, sin revisar nada, ¿no? Y también lo importante de cuidar ese círculo íntimo, ¿no? Ese grupo de apoyo. Qué tan importante es quizás definir ese grupo, delimitarlo, para que nos suba en este crecimiento, con esta información, ¿no? Para poder cambiar. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? sí, mira, lo que estoy entendiendo que tú estás llamando autoestudio es el compromiso de continuar estudiando, no simplemente que asistí a una clase y ya, sino que Así es. continúo estudiando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te refieres a eso? Ok, Exactamente, tal cual. sí. Sí, porque el autoestudio, si la persona no tiene una guía, si no tiene una adecuada orientación, no necesariamente tiene que ser así. Hay personas que no viven esa experiencia, pero si algunas la pueden vivir, puede suceder que haga una interpretación errada y la tome como verdadera, ¿sí? Entonces, eso cuando entiendo la palabra autoestudio. Si es que yo me comprometo a continuar estudiando, pero más que estudiándola, obviamente es necesaria, es poniéndola en la práctica. Es que yo tenga claro que, por ejemplo, el que cede gana. Ok, hay una situación familiar. Listo. Entonces yo tengo un criterio y la otra persona o las otras personas tienen otro criterio con respecto a algo que no implica una alteración técnica ni nada de eso, ¿no? El cuadro, el color de la pared, horario de trabajo, etc. Y yo me acuerdo entonces, porque ya aprendí esa parte, yo me acuerdo, el que cede gana. Ok, entonces yo cedo, le pregunto a la otra persona, ¿qué está bien para ti? ¿Te gustaría esto o esto o esto? Sí, a mí me gustaría. Bueno, hagámoslo como tú estás sintiendo. Y dentro de mí me estoy observando cuál es mi comportamiento, cuál es mi sensación, cuál es mi energía, la energía que se está moviendo dentro de mí cuando yo cedo. Porque si yo cedo, pero estoy molesta, internamente estoy rumiando una idea contraria, pues tal vez no sea tan saludable para la persona, pero sí es saludable para la relación. Entonces, de ese punto de vista, el autoestudio a mí me parece supremamente valioso. Es decir, ni siquiera es valioso, es totalmente necesario, porque de nada nos sirve tomar la clase, tomar las herramientas y luego, bueno, para la próxima clase voy a escuchar otra cosa. No, esto es un tema de compromiso, es un tema de todos los días. Y fíjense que la vida es lindísima, porque la vida nos pone el escenario para que tengamos, todos los días tenemos las situaciones precisas para aplicar las herramientas, ¿no? Ahí está todo el tiempo.
vas manejando, alguien se cruza, o tú te cruzaste y no te diste cuenta y alguien te dice una palabra poco amorosa, poco bonita, ahí tienes la oportunidad, llegaste a la tienda y la persona que está allí no fue diligente al atenderte y tú te miras internamente qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Eso es muy bonito. Les voy a contar una anécdota mía, si me lo permiten, si tengo el tiempo, en eso que tiene que ver el autoestudio. Ok, yo venía trabajando muchísimo el ver la prueba que la vida me pone, observar en qué momento la vida me ponía una prueba y pasarla. Mi propósito era, la prueba que venga, voy a estar muy atenta y la voy a pasar. Ok, un día me llamaron del colegio y me dijeron que se había presentado algún inconveniente de algo y que era necesario que llegara como media hora antes, una hora antes a recoger a los chicos del colegio porque o sí iban a cerrar la vía. Y yo agarré rápido, iba muy rápido porque me dijeron hay que ir pronto, pronto. Y yo vi el semáforo y dije alcanzo a cruzarlo, pero alguien se detuvo y tuve que frenar rápido. Y cuando yo frené rápido, un hombre que venía en una volqueta detrás mío, que también venía seguramente con la misma intención de que alcanzábamos a cruzar el semáforo, le pegó a la camioneta que yo estaba manejando, le pegó por detrás. Yo me di cuenta, paré, dije, los niños, tengo que ir, bueno, pero hay que resolver esto. En una total armonía, en una calma que cualquiera hubiera dicho, wow, esta mujer es toda una maestra. Yo me bajé, el señor, él después me confesó que cuando él vio que era una mujer, dijo, uy, es una mujer. Tengo entendido que las mujeres son muy problemáticas en esos casos. Y en ese momento viene un policía de tránsito y yo lo miro y lo saludo. Yo me acerco al señor, un señor tosco, propio de manejar una volqueta, ¿no? Yo le extiendo la mano y le digo, mucho gusto, me encanta conocerlo. El señor después me decía, yo no salía de mi asombro. Le pego por detrás, es una mujer, y esta mujer viene y me saluda y me dice que le encanta conocerme. Viene el policía y yo le digo, gracias señora agente, yo creo que el señor y yo podemos arreglar esto. El agente me mira como, señora, por favor, ¿cómo se le ocurre, no? Me miraba como insistente y yo miro al conductor de la volqueta y él me miraba, los dos estaban asombrados. Entonces finalmente yo negocio con el señor, me dice, mire señora, esto es lo que tengo, este es el dinero que tengo, este es mi teléfono, esta es mi dirección, todo me da los datos. Ok, le doy las gracias, si le llega a hacer falta dinero, dígame por favor, me llama, yo llego a la casa, bueno, los niños, alguien me lo recogió, yo llego a la casa, le digo al esposo, mira, me pasó esto, él luego se va, 2 días más tarde, se va a comprar las farolas que se habían roto y costaron lo mismo o un poquito más, pero nada importante. Yo, gracias a Dios, pude pasar esta prueba, mantuve mi calma, mantuve mi armonía, mantuve mi equilibrio. Qué lindo sentirse así, es gratificante. Bueno, días más tarde, estoy llegando al colegio, voy a entrar, hay un camión de reparto de gaseosas o yo no sé qué, reversando. Yo empiezo a pitarle porque veo que encima. Y el hombre sigue. Había un muchacho que le decía, siga, dele. Y yo trataba de decirle, por favor, me va a pegar. Ya estaba a escasos centímetros, ya le pega por delante. Y yo me bajo furiosa. Pero señor, ¿cómo se le ocurre? Y en ese instante dije, no pasé la prueba. Eso es lo que yo llamo autoestudio. Estar atento. ¿Dónde sí paso, dónde no paso? ¿Qué necesito? Entonces seguir trabajando. Mi energía vital para tenerla elevada y que no me deje una situación irme hacia mi vieja costumbre, hacia esa información instintiva de violencia, de rechazo, de peleo. Yo le dije, señor, pero ¿cómo se le ocurre? Y él me dijo, caí en cuenta. ¿Saben qué pasó? El señor arrancó y se fue. Y mis farolas quedaron rotas. Entonces pude verificar la diferencia cuando tu energía está en un punto en que respeta la experiencia del otro, no le insultas. Bueno, yo no le insulté, solamente le dije, señor, ¿cómo se le ocurre? No le insulté, pero yo estaba muy molesta. La diferencia con el señor de la volqueta, cuando me bajé con toda la cultura, lo saludé como se merecía él, porque él cometió un error igual que yo. Entonces no era cuestión de censurar. Él me pagó el daño del carro. El otro señor no me pagó el daño del carro.
Entonces, espectacular, nos quedó clarísimo, qué gran ejemplo, porque eso es justo una situación parecida que tenía y ese ejemplo es enriquecedor. Muchísimas oh, gracias. sí, y es que esas son cosas que necesitamos estar muy atentos, sin lastimarnos, sin fustigarnos, sin ser severos con nosotros, ser autocompasivos con nosotros, pero sí muy atentos. ¿Cómo me siento? ¿Cómo actúo aquí? ¿Qué debo hacer? Y inmediatamente, como digo yo, abres la caja de las herramientas y dices, ¿cuál herramienta uso aquí? ¿Sí? Hola, vale, continúo yo, Matita. Oye, qué rico eso que dices porque lo verifico. Yo, como dices tú, con gente fuera de externa a mi familia, ay, qué bueno, ya lo tengo trabajadito, pero llego a casa y con techita. No. Más observación personal, todo el tiempo. Observación consciente. Sí, y mira lo que tú dices, a veces esa molestia se manifiesta más a nivel interno con las personas más cercanas, Sí. porque tenemos confianza con ellos. Entonces, algo muy lindo es que si afuera puedo ser polite, bien educado, bien educada, ¿por qué no hacerlo al interior de la familia? Seres con Sobre quienes todo. estamos compartiendo todo el tiempo. Sobre todo. Matita, quedó abierto un tema con Coquito que era el camino del caballo. ¿A qué llamas tú el camino del caballo? El camino del caballo. ¿Qué Lo es el camino comentaste, del caballo? lo comentaste algo como que es un camino que ya conoces, que ya reconoces. Ok, ya recuerdo, ya recuerdo. Así que yo le llamo, bueno, yo no le llamo el camino del caballo, pero finalmente sí es eso. Gracias por darle ese nombre. De ahora en adelante lo voy a usar. Yo no respondí que tú me preguntaste acerca de los grupos de apoyo y no respondí esa pregunta o esa sugerencia. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que nos apoyemos, porque en la medida que vamos adoptando unas nuevas formas de pensar, de hablar, de comportarnos, nos vamos haciendo, comillas, raros dentro de nuestro mundo. Entonces es importante encontrar esa red de apoyo. De hecho, yo hablaba con una persona con quien tuve consulta y me decía, o las personas ya no resuenan conmigo o yo no resueno con las personas. Entonces sí es importante en estos encuentros, personas afines o por lo menos compatibles, que hablemos el mismo lenguaje, empezarnos a dar apoyo y sobre todo en esta época, en estos momentos cruciales, en estos momentos que estamos viviendo, es muy importante porque nos sentimos, bueno, el ser humano es manada, ¿no? El ser humano necesita sentirse parte de. En algún momento superaremos eso, pero por ahora necesitamos ser parte de. Entonces los grupos de apoyo me parecen importantes. Sí. Bueno, Buenísimo, Matita. entonces el camino del caballo. Cuando hablamos o cuando yo hablo o uso esa terminología es para referirme a la importancia de la visualización, del manejo energético, de la repetición de frases, incluso oraciones, de manera constante para generar una transformación en la información que ya tengo. Y eso es lo que yo llamo el caballito que coge siempre la misma ruta. Si me devuelvo a la historia que les conté del señor que golpea el carro que yo estaba manejando, que yo usaba en ese momento, reversando él, ¿qué pasó ahí? Mi reacción me llevó a coger la ruta del caballito viejo, o mejor, la ruta vieja del caballito, es más claro decir así. Y cuando digo esto es porque los animales desde el instinto reconocen una ruta y pueden ir al sitio de donde provienen, ¿no? Todos los días, por ejemplo, el jinete viene con él hasta aquí y lo lleva. Y un día cualquiera el jinete por alguna razón no está y el caballo regresa solo porque ya reconoce el camino, sabe perfectamente el camino, eso es instintivo. Entonces nosotros también desde el instinto empezamos a tener un comportamiento similar. Entonces, cuando el Señor le pegó al carro, yo conecté con ese camino antiguo, viejo, reactivo, para decir, Señor, ¿pero qué le pasa? ¿No? Me voy a ese camino. Entonces, ¿cuál es la importancia de la repetición, la visualización, la mantenerse enfocado? Que empiezo a crear otro nuevo camino. Cuando yo empiezo a crear otro camino, porque estoy muy atento, Señor, mucho gusto. Ay, señora, le choqué su camioneta. Podemos negociar usted y yo. Yo sé que usted es un caballero. Eso estoy usando el otro camino, ¿cierto? Estoy usando un camino nuevo, un camino de armonía, equilibrado, respetuoso.
y empiezo a cerrar el instintivo, primitivo, animalito, porque es animalito. Cuando yo dejo de usarlo, cuando dejamos de usarlo, el camino, la red neuronal que sostiene esa información empieza como a cicatrizarse, a cerrarse, y se empieza a hacer expedita la nueva ruta. Entonces, ¿qué pasa? Ya en ese momento ya no soy el caballito inconsciente que desde el instinto toma la ruta, sino que me convierto en aquella persona pensante, dueña de mis decisiones y capaz de tomar una nueva ruta, creo una nueva ruta. Si yo anclo eso a través del uso, entonces repito, visualizo y actúo en concordancia con eso, ¿qué pasa? Llega un momento en que te olvidas, el otro camino desaparece, ya no va a estar ahí, no tiene cómo, porque el caballito no está caminando sobre él. Mis actos no están otra vez sobre él. Entonces, ¿qué pasó? Se abrió un nuevo camino, se abrió una nueva ruta para poder actuar de manera mucho más armónica. Y ojalá 100% armónica, ¿no? Respetuosa con el otro, respetuoso conmigo, amorosa, con un lenguaje articulado dentro de ese principio, porque el lenguaje es muy importante también en este proceso. Muy importante, vital. Si nosotros no coordinamos todo esto y lo hacemos resonar con un lenguaje propio, pues simplemente estamos en dos vías, ¿no? Estoy hablando de coherencia, respeto, y mi lenguaje no está expresando lo mismo. Entonces sí necesitamos empezar a tener ese cambio también en nuestro interior, porque es que el hablar es también una forma de nutrición, porque me estoy escuchando y reafirmo dentro de mí lo que mi lenguaje está diciendo. Finalmente eso es lo que hay en mi mente. Pero recuerden que todo lo que sale regresa y regresa multiplicado, ¿no? Y el verbo crea. Si sale de mi boca está en mi mente. Perfecto, ya salió. Si yo me doy cuenta de que eso está en mi mente, pero sigo repitiendo lo que hago, lo retroalimento, vuelve a través de mi oído y se reafirma en mi mente. Y sigo en el mismo camino. Entonces el caballito vuelve al mismo camino, porque es la ruta que conoce y se la estoy reafirmando todos los días. Le estoy diciendo una y otra vez palabras, hay un lenguaje descalificativo de los demás, agresivo, grosero, básico, y si eso lo hacemos con frecuencia, pues lógico, lo que va a hacer es incrementar ese uso. Llega un momento en que no podemos avanzar y decimos, pero ¿por qué me pasa? Es que no puedo, es que ¿por qué? Simplemente porque no me estoy acompañando de algo que está nutriendo mi mente. Sí, eso es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, cuanto más pronto empecemos a ser cuidadosos con el lenguaje, más rápido iremos, más ligero de maletas iremos en este viaje de la vida. Total, Maticita, que eso es lo que en neurociencias llaman el recableado neuronal, la sinapsis, hacer sinapsis nuevamente entre neuronas. Qué rico. Mati, y vamos a profundizar un poco, porque este es el tema final ya, de la importancia de, pues, que Gerardito decía, ¿no? Que para el desarrollo del nivel de conciencia son importantes dos cosas, tanto la información de sabiduría como el manejo de la energía, ¿no? Y la información de sabiduría, pues la tenemos gracias a lo que quedó, al legado de Gerardito. Y nos queda de tarea la gestión energética, de energía vital y cómo manejamos esto. Y en esto, pues tú eres una experta, ¿no? Por el tema del Reiki, que tú lo manejaste en paralelo con Gerardito en vida. A ver, entonces tengo por acá unas preguntas para ti. Te voy a decir todo de golpe, creo, para que no nos gane el tiempo y ya tú fluyes a tu ritmo. Ok. ¿Qué es el Reiki? Una historia breve, así rapidita, para entender de dónde viene el Reiki y para qué sirve. Y sobre todo, ¿cuál es la relación del Reiki con la Escuela de Magia del Amor, con la información? Y si Gerardito practicaba el Reiki o llegó a recibir Reiki, ¿cuál es tu opinión? ¿O cuál era la opinión de Gerardo con respecto al Reiki, que es lo que nos interesa en esta comunidad? Ok. Sí, es muy lindo tener en cuenta esas dos columnas fundamentales en el desarrollo espiritual de un ser humano, la energía y la información. Pero aquí debo hacer una aclaración con mucho amor, y es que las prácticas energéticas puede ser cualquiera. En nuestro caso, en mi caso, la que más uso es Reiki, pero ustedes vieron que yo he aprendido un montón de cosas, pero realmente con la parte fundamental dentro del proceso, y además la vida me puso a enseñarlo, yo no busqué enseñarlo, la vida me puso a enseñarlo,
utilizo Reiki. Pero repito, cualquier camino es igualmente válido, lo mismo que con la información. No tiene que ser escuela de magia del amor. Cualquier camino que la persona encuentre que lo lleve al puerto donde espera ir, que le dé los resultados que espera obtener en cuanto a armonía, paz, equilibrio, respeto hacia el mundo exterior, son válidas, no importa el nombre que lleven. Quiero aclarar eso. ¿Reiki qué es? Reiki podríamos denominarlo energía eterna y universal. Es decir, Rei quiere decir eterna y universal, y Ki es energía, pero en japonés. Entonces, Reiki, energía eterna y universal. Es decir, la energía constitutiva de todo cuanto existe, la energía, este gran mar donde nosotros vivimos. Solo que por nuestro nivel de desarrollo aún nos cuesta un poco de trabajo tener claro que esa energía está ahí. Es más, está en nosotros. Lo que hacemos es entrar a usar esa energía para restituir el balance energético de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la historia? Que por allá a mediados del siglo XIX, un monje japonés de nombre Mikao Usui se interesa a raíz de unas preguntas, que también era profesor universitario, se interesa a través de una pregunta que le hacen sus discípulos acerca de cómo sanaba Jesús, por ejemplo, el maestro, cómo sanaba el Buda, y él eso lo lleva a una búsqueda profunda y busca por muchos lados hasta que finalmente a través del budismo encuentra que hay una forma de conectarse de manera directa con esa energía y transmitirla a cualquier otro cuerpo. Cuando digo cuerpo son plantas, animales, agua, la ropa, lo que sea, ¿no? A cualquier otro cuerpo. Pero obviamente se direcciona más hacia un cuerpo físico humano o los animales, es donde más se usa, pero bueno, yo lo uso en todo. Y sé que Moni también. Entonces, él, mediante el estudio que hizo allí, se da cuenta que para poder hacer conexión con eso, necesita se ha iniciado por un maestro que a su vez haya sido iniciado por otro y así sucesivamente. Entonces él dice, y si no hay nadie que me inicie, ¿cómo lo hago? Y sabe, era un hombre supremamente estudioso de todo este tipo de cosas, que a través de la meditación lo podía lograr. Y entonces se va a meditar durante 21 días a un monte hasta que llega al punto de ese punto de Samadhi, entra en ese estado y recibe la iniciación vía cósmica, y a partir de ahí desarrolla todo un programa de apoyo a la humanidad al que él llamó Reiki. Eso es así muy breve la historia. ¿Sí? Buenísimo. ¿Y la relación con Escuela de Magia del Amor y Gerardito? No es que haya una relación con Gerardo ni con Escuela de Magia. Soy yo. Cuando empecé a ver los principios filosóficos de Reiki, eran para mí bastante abstractos en la medida que tenían la composición del Oriente. Y yo me daba cuenta que para muchas personas no era tan fácil asimilar esto, identificarlo y llevarlo a la práctica. Era muy abstracto. Entonces tomé la decisión de tener el soporte de Escuela de Magia del Amor, todo ese piso filosófico, todo ese eje principal que le diera el soporte para que no solamente nos quedáramos en un trabajo de energía, porque eso es muy sencillo, pero si este estudiante comprende que aquí tiene la columna de la energía, pero también tiene la columna de información que le permite unir estos dos aspectos de tal manera que la energía apoye la información y la información apoye la energía, que eso es en principio Reiki, como tal es así, solo que para nuestra cultura, para mí, era un poco, como les dije hace un momentito, no era tan claro, quedaba como muy sutil, muy por ahí volando. Entonces lo que hicimos fue eso, traer esa información, los principios de Escuela de Magia. Ahora, Gerardito recibió Reiki, sí, muchas veces. ¿Qué él era Reiki? No lo sé, porque él ya estaba en un nivel en donde seguramente no necesitaba ese paso que todavía nosotros necesitamos. Él me mandaba a las personas que de pronto estaban enfermos, algo, me decía, háblate con Mati, les decía, háblate con Mati, y ve con ella que ella te enseña lo que ella sabe. Y desde ese punto de vista él apoyaba muchísimo apoyó Reiki. Yo creo que fue fundamental
el aval de él cuando le decía a las personas que tomara Reiki, porque empezaron a ir a tomar Reiki conmigo. Qué rico. Entonces esa es la relación, ¿no? Buenísimo, buenísimo, lo aclaraste totalmente. Y tenemos entendido que tú tienes un curso de Reiki que vas a iniciar muy pronto y que tenemos un acuerdo. Y sería bueno que cuentes, mira, Nubia Sendales está entrando, qué rico, la estoy dejando pasar ahora mismo. Ya la saludaremos. Y ¿Está por ahí? acaba de entrar Nubia. Espérate un momentito. Y quería que expliques a la comunidad, porque esto va a quedar grabado. En la mañana ya lo hicimos en la sesión que tuvimos de sociología. Lo expliqué yo, pero me gustaría que desde tus palabras nos expliques un poco la importancia de la ley de compensación, porque la intención que tenemos ahora mismo con esta comunidad de aprendices de Magia del Amor, Sí. mira, te cuento que hace 6 semanas atrás éramos 300 personas o por ahí. Y en este momento estamos casi en 2.800 personas. O sea, tenemos un crecimiento rápido, es un sí de la vida, es un sí de la vida rotundo, y eso nos está diciendo la vida que hay una misión y un servicio muy grande que hacer. Y la humanidad, nuestra meta es miles, cientos de miles de personas conectadas a esta información del amor, y actuar nosotros como un hub, como un punto de encuentro de todos los facilitadores de la información. Estamos creando una página web y obviamente se necesitan recursos, y muchos de nosotros estamos casi dando mucho a esta comunidad, y la importancia de la ley de compensación para esto. Sí, mira, la podríamos resumir de una manera simple, también enseñanza de Gerardo. Fuente que no da, se rebosa. Fuente que no recibe, se seca. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la compensación es un elemento vital para nosotros mantener o aumentar nuestra capacidad de servicio, porque si no tengo los recursos, pues no tengo cómo hacerlo, ¿cierto? Y si lo miramos de una manera tremendamente elemental, cuando tenemos una mascota, una planta, podemos ver los ríos, los mares, ¿qué pasa? Necesitan que algo los nutra para a su vez seguir funcionando. Por ejemplo, tú tienes una mascota. ¿Por qué tienen las personas una mascota? ¿Qué los mueve? Tener a alguien, como he oído algunos, que lo reciba uno cuando llega por la tarde a casa, alguien con quien jugar, que los niños tengan cómo desarrollar esa sensibilidad por los animales, en fin. La mascota tiene un fundamento en la vida de quien la tiene, ¿cierto? ¿Cómo la compensas? Necesitas compensar la mascota, porque si no le das comida, no la llevas al veterinario, no la consientes, no la cuidas, pues la mascota se va a morir. Si no se muere de hambre, se muere de pena moral, porque los animales se mueren de pena moral. Ok, los ríos. ¿Qué pasaría si los ríos no reciben la lluvia y esos riachuelos que caen sobre el río y lo nutren? Ahora, ¿quién hace que caiga esa agua? Pues el agua se evapora, se vuelve nube, llueve, cae. Entonces es un ciclo constante. Y eso es ley de compensación. El ser humano en general, de pronto en algunos aspectos lo tiene claro, en otros no. Y sobre todo en estos aspectos que llamamos espirituales, dicen, pero si eso es espiritual, ¿por qué tiene que haber dinero de por medio? Bueno, porque nosotros en este nivel de conciencia, donde nos encontramos en la actualidad, que es el tercer nivel, algunos ya en el tercer nivel alto, otros en el tercer nivel bajito, bueno, hay todavía 2 y un pequeño grupo de cuarto, muy chiquito. Necesitamos el intercambio de lo que nosotros llamamos dinero para poder seguir sirviendo, para poder nutrirnos, porque ya a partir de cuarto nivel, en cierto nivel de ese cuarto, ya seguramente no habrá dinero, pero por ahora lo necesitamos. Entonces es muy importante que la ley de compensación se dé en estos casos a través del intercambio económico para poder seguir sirviendo. Buenísimo. Es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Ley de compensación es muy amplia. Los hijos a los padres, acuérdense. Total. Cuando ya no puedan, ¿no? Los padres hay que atenderlos tal como ellos nos atendieron cuando nosotros no podíamos. Claro, claro, eso es importante. En nuestra cultura todavía vemos personas que dicen, yo recuerdo una vez una persona consultante que me dice, ya había terminado la universidad, vivía en el apartamento que los padres le habían puesto para que estudiara, y dice, te quiero decir que mi padre es un gran tacaño, pero un gran tacaño. ¿Cómo te parece que me está cobrando renta? ¿Cómo te parece? Y viene a consulta, ¿no? Qué pecado. Y yo empiezo a buscar la manera de que que piense
ya es una profesional, ya está produciendo dinero, como el apartamento es grande, viene una amiga de ella, una compañera a estudiar y dice, y el colmo del descaro que a mi amiga le está cobrando renta, no hay derecho. Qué pecadito, explicarle todo eso fue muy lindo, porque era una niña muy inteligente. Al momentito empezó a captar y se miraba un poco avergonzada. Le dije, no tienes que avergonzarte, es parte de nuestra educación o de nuestra mala educación, de nuestra falta de educación, de creer que es que nuestros padres nos tienen que dar, pues, porque ellos tienen. No, ellos produjeron sus recursos, déjenlo que lo disfrute. Y yo no sé, pero me imagino que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no hay cosa más bonita que poder uno retribuir al otro. Esa satisfacción que nos da de retribuir al otro. Mira, qué rico, tú me prestaste este servicio, ahora no hay que llevarlo pues a los extremos, porque habrá momentos de excepciones, por supuesto, pero qué lindo retribuir al otro lo que el otro me dio. Es bellísimo y el crecimiento es grande. Y hay que tener cuidado con la ley de compensación, porque si la violamos, se nos viene encima su peso. Los bloqueos. Sí, claro. Una vez escuché a un coach financiero decir, a nadie nos gusta estar en deuda, a nadie nos gusta, porque la deuda es una energía que de muy bajo nivel vibratorio y que nos hace sentir muy mal tener deudas. Y es por eso que buscamos inmediatamente devolver el favor a alguien que estamos en deuda con alguien. Y por eso es que también está la frase de poner en deuda al universo, poner en deuda a Dios, porque si a nosotros no nos gusta estar en deuda, a Dios menos, dice. y va a buscar la manera de retribuirnos. Sí, también aprendiendo a recibir, ¿no? También hay que aprender a recibir. Eso, el también merecimiento. Yo el primero en pecar de falta de merecimiento en algún momento de mi vida y decir, wow, cuando te abres a recibir, llega. Claro, y seguramente te llegarán personas que te regalan algo y tú dices, no lo puedo recibir, o ¿por qué tiene que ser así? ¿Tengo que pagarlo? No. Ahí también hay que hacer un balance. Eso es una ley que hay que estudiarla un poquito a fondo. Sí. Mati, no la podemos tomar tan a la ligera. Voy a compartir el flyer del curso que estás dando, que vas a dar a partir del 18 de julio, y tú lo explicas un poquito, por favor. Sí. Ahí lo tienes. Espérate. ¿Y qué tengo que explicarle? Ya, o si quieres lo explico yo. Lo del nivel 1, que digas que son... Es que tú eres ahí Yo voy a tomar tu curso, ya estoy apuntado, antes de nada. Ok. Y a ver de qué se trata. Explícalo tú mejor, Maticita, que tú lo conoces más. Pues mira, los niveles de Reiki van en aumento, en información y también en la iniciación. El nivel 1 recibes la iniciación 1, que te pone en resonancia con la energía para que tú puedas tomarla voluntariamente, conscientemente, transportarla, por decirlo de alguna manera, a través de tu cuerpo y a través de tus manos, llevarla a ese otro cuerpo, de manera muy consciente. ¿Sí? ¿Por qué digo de manera muy consciente? Porque el manejo de energía siempre se da en el ser humano. Las mamitas, cuando frotamos el golpe que se dio al hijito en la pierna, en la colita, y le decimos, sana, sana, colita de rana, ahí estamos transmitiendo energía. Cuando nos abrazamos, estamos transmitiendo energía, pero estamos dando nuestra energía. Cuando aprendemos a conectarnos con la energía de la fuente, lo que hacemos es que traemos esta energía y mantenemos la nuestra intacta. Siempre pongo este ejemplo porque es el más claro. Los profesionales en el área de la salud, psicólogos, médicos, pero también sacerdotes, también en esa área, de pronto cuando ya llegan sobre cierta edad, sobre todo los médicos llegan a cierta edad, enfermeras también, empiezan a tener enfermedades, agotamiento, porque han dado mucho su energía, se han entregado, sobre todo ese profesional bien comprometido, ha entregado mucho a esos pacientes, ha dado mucho de corazón. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que entran en déficit, porque esto es como una cuenta de contabilidad o el banco. Si yo saco pero no me llega, pues llega un momento que entro en estado en rojo y ese rojo se manifiesta como mala salud. Cuando una persona aprende, y por eso es que hoy día muchísimos médicos toman Reiki. Yo estuve 5 años en una universidad aquí en Colombia en posgrado enseñando Reiki a los médicos que ya estaban haciendo su posgrado. Muchísimos médicos lo toman por eso, porque ahora aprenden a conectarse
pueden darle toda la atención, todo lo que quieran al paciente, pero no está saliendo de su propia energía vital. Su energía vital está en reserva y por el contrario se aumenta. Yo siempre hago esto en chiste, y es que cuando yo doy Reiki a alguien, termina la terapia y miro, ¿qué más quiere? Estoy lista para dar más, porque mi energía se sube. En vez de que las personas creen que se desciende, que se agota, ocurre todo lo inverso, se sube, porque te estás nutriendo de esa energía de la fuente. Eso en términos así, y para eso es la ceremonia sagrada de la iniciación, para abrir esos canales, para que la persona se pueda conectar con su intención, con su pensamiento. Y esto lo pueden recibir desde los niños, ¿no? ¿Y serían 16 horas de clase lo que duraría este nivel 1? Sí, estos niveles como lo tenemos en este momento, son 2 días. Desde el año 2015 hice una modificación porque ya las personas me preguntaban y me preguntaban más cosas y querían saber más y más y más y más. Y yo me di cuenta que el tiempo que estaba teniendo era imposible porque o enseñaba cómo colocar las manos o enseñaba esa parte filosófica que iba pegadito a que suba mi energía. ¿Cómo me mantengo en equilibrio? Porque uno de los principios de Reiki es no das Reiki si no estás en equilibrio. Entonces surge la pregunta, ¿y cómo hago para estar en equilibrio? Entonces ahí es cuando entra la información que tengo de magia o que tenemos de magia. Mira, usando estas y estas herramientas te puedes mantener así, dándote la autoterapia todos los días y mientras haces la terapia piensas y todo ese tipo de información que se les da ahí. Entonces se me estaba haciendo que ya terminaba 9 de la noche, agotados las personas, pero querían ahí, estaban ahí, pero pues no rendían lo mismo. Entonces, repito, a partir del 2015 lo cambiamos para 16 horas, 2 días. Y en este caso, pues, tomamos la decisión de hacerlo en 2 fines de semana para que no fuera agotador estar desde 8 de la mañana, 9 de la mañana, todo un día. Entonces, en 2 fines de semana lo hemos dividido. Vale, entonces sábado, julio 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26. Está el curso nivel 1 de Mati, de 2 a 6 de la tarde, los 4 días. El costo es de 300,000 pesos o de $94. Y los medios de pago y todos los detalles se los vamos a compartir en un formulario que Mónica Piedrahita, la asistente de Mati, nos ha compartido. Lo vamos a compartir en los grupos Facebook y WhatsApp, y Telegram, perdón. Y el detalle, si es que ustedes desean compensar y colaborar con el grupo de aprendices, es que en donde te enteraste de este taller, poner aprendices de magia, grupo aprendices de magia, lo que les nazca, pero relacionado a nosotros. Si lo dejan en blanco, pues no, el acuerdo es que el personal contable de Mati sepa que vienen de parte de nosotros, que son personas que... Es muy importante. Yo estoy apuntado de cabeza porque tuve una mala experiencia con el Reiki, que no fui iniciado correctamente, es lo que me pasó lo que decía Mati. Estaba dando de mi propia energía y me quedaba muy, muy agotado. La llamé, pues fue hace un mes, ¿no, Mati? Que te llamé diciéndote, estoy agotado, no sé qué me pasa. Es que no lo estás haciendo bien. Y yo te enseño con las bases filosóficas de magia y del amor, que eso existe, y yo no sabía que eso existía. Y dije, me apunto, apuntadísimo. Sí. Pues sí. nada, chicos. Yo siempre digo esto, si tú tienes $1 en el bolsillo y lo sacas para dárselo a alguien, pero luego recibes $2, entraste en superávit. Pero si lo das y no tienes ingreso, pues simplemente vas a entrar en descompensación. Muchísimas gracias, maestra Mati. Listo, entonces, para todas las personas que están preguntando ya en el chat, Sandra Pérez, Gabriela Calderón, Line, que están preguntando acerca del curso, les vamos a alcanzar en los grupos de WhatsApp, en el grupo, perdón, de Telegram y en el grupo de Facebook, el formulario para que se inscriban y para que puedan acceder a este maravilloso curso que va a ser virtual, el curso de Reiki virtual. Muchísimas gracias. Me gustaría que todos, por favor, abran sus cámaras y que le escriban ahí un agradecimiento de qué es lo que se llevan, qué es lo que más les ha gustado en esta sesión de hoy. Esa palabra de gratitud, ¿no? Y de reconocimiento a nuestra maestra. Y ya empiezan a entrar los mensajes. Excelente, me gustó mucho la charla, dice. Gracias, Mati. Ahí están texteando. Gracias por su maravillosa experiencia, dice Teresa Saucedo también. Todos estamos muy contentos. Gracias porque me dejas claridad con la alimentación ideal, dice. Muchas gracias, Mati, muy buena información.
Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, dice Liney. Infinitas gracias. Me encanta, Gerardo, y me apasiona la información que nos has dado. Gracias por tu información. Qué honor escuchar a Mati. Amor, inspiración, excelente, muy valioso. Y empiezan a entrar muy rápidamente todos los agradecimientos. Gracias por compartir tu sabiduría, tu luz y tu amor. Mil bendiciones para ti, Mati. Te bendigo. Muchas gracias. Gracias por darnos información de Gerardo. Muchísimas gracias. Dice, estoy escuchando con mi hermano, nos vemos en el programa de Reiki. Ya hay 4 escritos aquí. Gracias, Mati, por la excelente información, clara, sencilla y amorosa. Muchas gracias por tu crecimiento y tu sabiduría. Gracias, Mati, por compartir tu experiencia e información con todos nosotros. Gracias por tu carisma. Me fascinó este espacio, dice. Gracias, Mati. Gracias. Bien, vamos entonces a concluir. Muchas gracias, Maticita, por este espacio que nos has regalado a todos nosotros. Te queremos mucho, te mandamos un gran abrazo, muchas bendiciones. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Quiero ver si puedo compartir pantalla. Pero si habían ¿Sí puedo preguntas del compartir? público, no Sí. las vamos a responder. Habían 2, 3 preguntas. Pregunto. Por un tema de tiempos ya no. Lo vamos a responder en los grupos de WhatsApp. Buenísimo, comparto. Pero las tenemos acá registradas, no se preocupen. Sí, hubo una A ver, pregunta que alcancé a ver que comparto estaba entonces, a ver. preguntando por ¿Se puede compartir? la meditación de la La Merkaba. próxima semana. Percy. Hola, hola. Hola, hola. Sí, Mati estaba dando un apunte de meditación Merkaba que le preguntaban. Sí, perdón. que vi que alguien preguntaba, pues no sé si en otro momento les podría contar un poquito. Con estos cambios que hemos tenido, para mí fue muy fácil pasarnos a Reiki a través de este sistema, porque ya lo veníamos haciendo, hacíamos físicamente y personas que estaban en el exterior se conectaban. Entonces fue muy fácil dar el cambio, dar el salto a 100% online. Con el taller de la Merkaba es un poquito más complejo, no es que no se pueda hacer y ya tengo mucha claridad de cómo lo podría hacer, entonces apenas lo tenga listo, se los cuento. Porque es un taller, no es un taller, es una información absolutamente espectacular y que nos ayuda a muchos cambios también en nuestra vida. Otra forma de usar energía, pero ya manejando toda esa geometría sagrada que está en nuestro cuerpo, alrededor de nuestro cuerpo, y cómo podemos ampliarlo de una manera muy, muy interesante. Fantástico, listo. Muchísimas gracias, maestra. Hay tanto para aprender. Sí, el tiempo siempre es... Y saludos a Nubia, que está en sala. Saludos. Sí, pero no la veo. Bien, no entonces, la veo. la próxima... Susi, están juntas. La próxima semana, como les decía, tenemos un espacio también muy, muy bonito con el doctor Alfredo Bezosa. Él es facilitador de Escuela de Magia y el Amor, también es discípulo directo del maestro Gerardo Schmedlin. Y allá nos conocimos. Ajá, y ahí fue donde se conocieron justamente con Maticita. Él es también conferencista y médico de medicina mente-cuerpo de la Universidad de Harvard. Para que lo vayan agendando desde ahora, él va a ser el sábado 4 de julio a las 7 de la noche. Y el domingo de 11 a 1, como siempre, nuestra sesión de autoestudio. Bien, entonces, a ver, por favor, hagan sus cámaras para tomarnos una fotito entre todos. Ahí ¡ay, qué lindo! Les estoy enviando también los enlaces en el chat de Zoom y está en el grupo de WhatsApp de Facebook. Nos pueden buscar como Aprendices Magia del Amor para que se unan a todas nuestras redes sociales. Sonrían porque si no salen feos, ya saben. No, aquí no hay nadie feo, todos somos guapos. Hermosísimos. Hermosos. Vamos a poner una canción de nuestro amigo Alejandro Vaquerizo, que siempre nos apoya con la música. Nos acompaña. Listo, muchísimas gracias a todos. A ustedes. Muy buenas noches. Gracias, maestra. Gracias. Un abrazo, un súper abrazo, súper estrecho de corazón. Muchas gracias por su tiempo, me siento muy honrada de estar con ustedes, de estar con esta familia tan hermosa, tan realmente extraordinaria, y espero que un día, bueno, nos podamos encontrar y compartir físicamente. Porque gracias, Mati. Muchas gracias por todo. Me encantó. Abrazos. Adiós, chicos, hasta la próxima semana. Gracias, nos vemos. Empezamos con la musiquita. Si no eres feliz con lo que
miedo te impide que te lances allí. Es que aún queda mucho por vivir. Si no crees que tú y yo somos uno, si crees que lo tuyo es solo tuyo, si ayudar es siempre inoportuno para ti, es que aún queda mucho por vivir. Mucho por vivir. Si crees que el amor no es lo más grande, si el dinero nunca es bastante, si el poder te hace importante, sí, sí, es que aún queda mucho por vivir. Sonríele y dale tu mano, que también es tu hermano, y verás crecer en ti la vida. Derrama amor y dale lo mismo, que si fueras tú mismo, y verás que bien se está, y verás que bien te va. Si crees que no hay vida tras la muerte, si todo lo achacas a la suerte, si no existe vida inteligente por allí, es que aún queda mucho por vivir. Si de grande quieres ser más chico, si has dejado ya de pegar gritos, si te has negado ya a pegar más tiros por ahí, es que llevas tiempo por aquí. A mí me queda mucho por vivir. Mucho por vivir. Mucho por vivir. Que a mí me queda mucho, me queda mucho por vivir. Que a mí me queda mucho por vivir. Que a mí me queda mucho, me queda mucho por vivir. Mucho. Que a mí me queda mucho. Excelente, muy buenas noches con todos. Uy, todavía queda Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y nos seguimos leyendo en todos los grupos de Facebook, Instagram. Bueno, Instagram no es un grupo, pero en la cuenta de Instagram y en el grupo de Telegram. Nos vemos. Adiós, Moni, adiós todos, chicos. Chao, Hasta la gracias. próxima. Abracitos para todos. Feliz descanso. Moni, que recordarte. Chao, con Igual. Chao. chicos, adiós, adiós. Buen fin.